todos, ¿no? Que, o sea, como ahora cambiar de planeta, bueno, vamos a intentarlo. Pasa mucho eso con Botánica, de hecho, que es un mundo muy cerrado en sí mismo. Es como que, a pesar de que tiene partes muy distintas y que de hecho algunas páginas son como, también parecen dimensiones diferentes, si algo, o sea, tiene el libro es eso, es como que se compone como un universo muy concreto y como que no hay otra cosa distinta, ¿no? Eso me parece muy atrevido, me gustó mucho. Bueno, yo quería hacerle una entrevista a Laura. Bueno, no sé, creo que a veces, sobre todo con libros tan complejos y como a veces difíciles de interpretar, ¿no? Creo que es interesante como actuar un poco como detectives, ir sacando pistas, y un poco eso es lo que he intentado hacer, ¿no? Como ir rescatando pistas, convertirlas en preguntas y ahora te las voy a lanzar y son como 2 páginas de preguntas. Igual, lo siento, pero sí. O sea, como comprenderéis. Igual no creo que haga todas, pero puede ser que esto podamos publicarlo después, dañarlo. Bueno, empezaré como por una sensación que me dio cuando terminé, de hecho, de leer el libro entero, y es que hay como 2 energías que conviven todo el tiempo. O sea, bueno, mi sensación es que hay 2 energías que conviven todo el tiempo en el libro, y que una sería como el ruido, como esta como voluntad de desmadejarse, de barrer el orden del significado, pero que a la vez convive con una voluntad muy fuerte de significar algo en el mundo, de cómo construir una propuesta. Entonces, o sea, no diría que hay momentos epifánicos, pero sí hay como momentos en los que de repente el sentido se cuaja. Y bueno, lo que había pensado hacer es como, aparte de hacerte preguntas, lanzarte algunas de esas frases que para mí como que cuajan muchísimo sentido del libro. Entonces durante como la conversación te iré como soltando alguna, pero quería preguntarte en primer lugar, o sea, porque a mí me interesa mucho como ese sitio que está entre lo que significa y lo que no significa, como un lugar estrecho por el que discurrir. Y bueno, o sea, como quería preguntarte, o sea, cómo te sitúas tú en ese entre medias. Bueno, primero os agradezco a todos que estéis aquí. No hablé antes porque prefiero así como decir los poemas y ya luego pasar a esta otra fase del universo que es hablar. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí acompañándonos. Gracias, por supuesto, también a Marcos, que bueno, lo pasó muy mal y muy bien a la vez, yo creo, maquetando el libro. Antes Marcos también nos contaba que él hace de traductor, y a mí una de las cosas que más me sorprendieron en realidad ya con Tuscumbia, porque yo creo que la tarea de traducción fue también ahí. Como él al entrar en el texto y de alguna manera hacer lo suyo, como si él lo describiera cuando lo pasa de un Word que yo le envío, ¿no? a lo que luego se convierte en un libro. Ahí siempre hay pequeñas cosas que son realmente también como huellas tuyas, ¿no? Porque hay algunas pequeñas propuestas que tú me haces, o algunas son como detalles muy pequeñitos, pero que a mí me parece que tienen que ver con realmente reescribir el texto en ese sentido, ¿no? O sea, como también entrar en la búsqueda tipográfica que yo hago, entonces desde ahí también hacer esas propuestas, ¿no? Que para mí también es una sorpresa, porque cuando te envié cuando viste el Word, claro, me dijiste, bueno... Pero luego de todo eso siempre surge algo que a mí también me pasó ya con Tuscumbia, que finalmente siempre me gusta más cómo queda en el libro que aquello que yo te envié, que es muy similar, es cierto, pero hay esas pequeñitas cosas que lo transforman, que lo traducen a ese lenguaje que de alguna manera invocamos los dos para hacer que el libro nazca.
Bueno, gracias por estar aquí, Ángela. En serio, me hace mucha ilusión que estés hoy aquí. Hace 2 años, bueno, poco más de 2 años, estábamos también aquí. Ángela recuerda que yo estaba sentada ahí y ella estaba sentada aquí. Y era cuando presentamos Tuscumbia. Y yo recuerdo esa noche como una noche mágica. Y además, no solamente esa noche, sino otras veces que nos hemos visto. No nos vemos mucho porque vivimos en ciudades distintas. Pero como que cuando nos vemos siempre hay algo muy especial. No hay un cariño que va... Lógicamente la poesía ha sido lo que nos ha vinculado y lo que nos ha hecho conocernos, pero hay como algo muy, muy intenso y muy bonito que está en medio. Tú me preguntabas por el medio, pues hay algo ahí en medio como que yo siento siempre muy, muy lindo. Bueno, con respecto ya a tu pregunta, sí que es cierto que una de las cosas que yo me propuse, ya luego si se logró o no, pues ya se verá, pero una de las cosas que yo me propuse fue jugar con llevar la escritura y sobre todo el sonido de la escritura a un límite, a un exceso. De hecho, antes de llamarse Bozánica se iba a llamar de otro modo, ¿te acuerdas que te conté? Y ese otro modo, que era una palabra muy rara, era Bezosócex. Y esa palabra es un anagrama de voz-exceso. Entonces, para mí, como la idea del exceso, de llevar las voces al exceso, de llevar las palabras, no las palabras en sí, sino el sonido de las palabras al exceso, y ver qué pasaba ahí en ese límite, pero no un límite por la depuración, sino un límite por lo desbordado, por lo bestia, por lo monstruoso, por algo que fuera realmente incluso asqueroso, por lo demencial. Bueno, ver qué pasaba llevando las cosas a ese lugar. Y creo que bueno, una de las cosas que sucedieron llevando la escritura ahí fue que, claro, el sentido lógico, racional, la poesía ya un poco busca eso. Lo destruyó. Lo que pasa que yo creo que fue una destrucción que quizá también por llevar a ese límite, por el exceso, desde mi punto de vista surgieron momentos igual también como más irónicos, ¿no? Que quizás cuando llevas la escritura a buscar el límite por la depuración, tengo la sensación, que quizás simplemente es una sensación, pero quizá la ironía o incluso el humor, bueno, no se alcanza igual del mismo modo que aquí, ¿no? O sea, a mí me apetecía como también introducir de alguna manera la ironía también por el sonido, incluso en la lectura, ¿no? Que he oído en algún momento que os leíais un poco y pensé, bien, porque es lo que quería. O sea, que la gente se ría un poquito en una lectura, aunque delante tengas a alguien haciendo una cosa que no es un chiste, porque no es como alguien que está haciendo ahí, no sé, algo un poco desagradable. Pero entonces que eso produzca risa o sonrisa, pues es algo que también he buscado. Y entonces yo creo que ahí es donde empiezan a surgir otros sentidos en las palabras, a través de los sonidos, y esa era la búsqueda. Generar mucho ruido y ver qué se construía ahí, porque siempre se construye algo. Lo que pasa que ya las palabras que antes construían esto, pues ahora de pronto construyen otra cosa. ¿Qué? No sé. Pero ¿qué más da? Pues métete ahí y cuando estés ahí ya verás que se construye. Bueno, un poco así. Sí, o sea, es que claro, yo tenía la sensación, o sea, como que mi sensación era como si tú cogieras, pues, yo qué sé, o sea, bueno, todo el libro tiene como para mí un universo, bueno, después hablaré de eso, pero como tiene un universo como muy cercano a la ciencia ficción y a la cosa maquinal, a la vez que tiene un universo como súper corporal, ¿no? Que después te haré preguntas sobre eso. Pero imaginaos como eso, que tú coges una especie de nave espacial y la haces estallar así en el espacio. Entonces como que claro, hay muchas piezas que ya no las reconoces, ¿sabes? O sea, que no sabes qué son, pero de pronto quizás hay como flotando hay algunas que sí reconoces. Y esas piezas como que de repente dices, vale, esto antes era esto. Como que a mí me parece que eso pasa un poco. Bueno, ahí estoy yo respondiendo a... Pero hay una cosa que me hizo recordar a
Hay una serie bueno, de tele que se llama Battlestar Galactica. Creo que hay dos versiones, como una antigua y otra del 2000 y algo. Y entonces en esa serie hay unas naves espaciales que son Cylon, es decir, que son una especie como de extraterrestres, ¿no? Así como un híbrido que ya no sabes si son humanos. El caso es que las naves en realidad tú ves que son máquinas, ¿no? Y aparentemente así los humanos las ven, no lleva ningún piloto dentro, porque parece que están como gobernadas desde la nave madre, pero ellas van ahí y tal, ¿no? Entonces parece que sean simplemente máquinas. De pronto un personaje captura una de esas naves, que son así un poco como murciélagos, captura, o como un boomerang más bien, captura una de esas naves, entra, porque cree que no funciona, y descubre que en realidad hay carne. O sea, es una máquina, pero al mismo tiempo tiene carne y está viva. No es que funcione o no funcione, es que también está viva. Bueno, y eso me hizo recordar esto que decías, como una máquina pero con cuerpo. Y además también es una serie que tiene que ver con la ciencia ficción, ¿no? Claramente, pero eso ahí es como cuando lo descubres es muy fuerte, porque en el fondo es la nave ahí autómata de los malos, y en cuanto ves esos tubitos de carne, ya eres tú, ¿sabes? Claro, es que yo cuando pensaba en esto, no sé, como hay una pregunta en el libro que me parece que late también, que es como la de lo femenino, ¿no? Y lo mujer. De hecho hay una parte que se llama sorofonías, incluso, al final del libro, y que de hecho es como la parte final del libro, pero que me parece que también es un poco el corazón del libro, porque ahí es donde aparece la voz corazón y tal. Entonces, bueno, esta es una pregunta que me he hecho yo muchas veces a la hora de escribir, y pienso que tú, o sea, intuí que igual tú también te lo habías hecho, ¿no? Escribiendo Bozánica, y es, bueno, o sea, parece que en un momento de la historia el tema del cuerpo quedó un poco relegado a la escritura de las mujeres, ¿no? Era como que, bueno, los hombres tenían que escribir sobre lo que estaba fuera en el mundo, ¿no? Y cómo podían ser políticos, etc. Y las mujeres tenían que escribir un poco lo que pasaba dentro, y como que el terreno de la emoción parece que había sido relegado a... Yo creo que a ti y a mí nos pasó un poco que tratamos como de zafarnos un poco de esa especie de, bueno, como de cinturón, ¿no? Y de alguna manera siento que, o sea, con Bozánica tú dices, ostras, pues igual si quiero hablar del cuerpo y de lo sentimental a través del cuerpo, y sobre todo a través de la voz y del sonido, pero también quiero hablar de máquinas y también quiero hablar de ciencia y también... O sea, entonces como que quizás esa, para mí, como que eso respondía a... No lo sé si tú como lo ves así o lo habías pensado. A mí me pasa como a ti, que también de alguna manera cuando... A mí me pasa que por una parte mi vida es muy corporal. O sea, yo estoy muy en mi cuerpo constantemente, en el sentido que para mí cada vez lo más importante es, tengo hambre, tengo sueño, o sea, es como el cuerpo. Hoy, cuando veníamos en el tren, leíamos unas pequeñas citas de unos maestros chinos, zen, y había uno que decía algo así como, déjate de historias. Lo que importa es, tienes hambre, come, tienes sueño, cierra los ojos. ¿No? La idea como de la inmanencia del cuerpo, o sea, ya es al final, estás aquí, vive y ya, ¿no? Esa inmanencia. Entonces a mí sí que me interesa vivir en el cuerpo, pero luego lo que resulta es que pasa eso que tú decías, como que la escritura... parece que por el hecho de ser una mujer tengas que escribir sobre el cuerpo, y entonces cómo escribir sobre el cuerpo sin caer de algún modo en el tópico del cuerpo propio de la escritura de las mujeres, ¿no? Esa es para mí es un poco la cuestión, hablar del cuerpo pero desde otro lugar. Y quizá para mí lo interesante en ese caso es hablar
de un cuerpo, ya no un cuerpo de mujer, ni de hombre, ni de máquina, sino de un cuerpo todo, un cuerpo monstruo. Algo que no se puede identificar, o sea, que haya algo que sí que de pronto puedas decir, esta es una mujer, pero que luego ya no lo sea, y lo vuelva a ser, y luego sea un bicho que corretea, y luego sea simplemente pura voz. ¿No? Hay como jugar con la monstruosidad, en el sentido de la no identidad. Y también del monstruo como lo que no tiene identidad, pero desde lo que o te da miedo o te provoca extrañeza o incluso asco. Porque yo creo que a veces cuando se habla del cuerpo de las mujeres en la poesía, es como un cuerpo en el fondo como muy bello. O sea, la sangre es bella, o sea, de pronto todo es como... Todo lo que tiene que ver con el cuerpo de la mujer es súper bello. O esa sensación tengo yo a veces. Y yo creo que, mira, pues no, o sea, es como muy feo o muy bonito, o muy de todo, no sé, depende, ¿sabes? Cómo lo veas y cómo quieras verlo y cómo te levantes ese día. Así que me interesaba como que también crear asco, o sea, que el cuerpo era mostrar pero como el cuerpo de la mujer, como el cuerpo de cualquier cuerpo, ¿no? O sea, también es asqueroso y también está bien mostrarlo desde ahí. Claro, porque de hecho, claro, este es un temazo de Bozánica, que es como la metáfora del sistema digestivo, ¿no? Que es como algo que recorre absolutamente todo el libro y que de hecho por aquí creo que apunté algunas cosas. Una de estas frases que me parecen como muy significativas: he vivido siempre en los recovecos de una tripa roja lanzada al cosmos, que es esta cosa como corporal y a la vez como cósmica, que para mí el vector como cósmico como que aporta como una cosa terrorífica, como de estar ante lo desconocido, que realmente es la sensación que produce un poco ese ruido súper bestia, y a la vez súper dentro en el intestino, ¿no? Y pasa esto, que también es un texto muy escatológico, ¿no? Y bueno, pues quería preguntar también sobre esto, porque para mí esto tenía un sentido como, o sea, no solo como eso, que también, de hecho ya te he respondido a una pregunta que te iba a hacer, que es como, ¿por qué, o sea, seguir como asociando los cánones de belleza al cuerpo femenino, etcétera? No solo hay una búsqueda de fealdad, yo creo, es que también creo que hay una idea del resto, de lo que sobra, del desecho, que, no sé, que ahí como que se entrelaza, ¿no? Es como cuerpo, pero también escritura. Como que de algún modo lo que sobra también es, ¿no? En tu libro también, o sea, ese hablar del resto tiene un sentido más allá de la pura mierda, ¿vale? O sea, bueno, claramente. Sí, en realidad también lo que sucede, claro, es que la idea constante como de explorar qué es la voz, pero al final resulta que cuando exploras qué es la voz sale por arriba y la mierda por abajo. Entonces, es obvio que hay de alguna manera un vínculo. Bueno, de alguna manera no, es que hay un vínculo. Porque simplemente, bueno, de hecho el primer texto que leí empecé diciendo así, eso, ¿no? Nos concedieron 2 orificios. Y para mí esos 2 orificios son este y este otro. Y por ahí, en el fondo, salen 2 residuos. Uno que es este sonido que estoy produciendo ahora, y el otro residuo es la caca. Que de alguna manera es algo que en el fondo los 2 residuos nos permiten vivir, porque la voz nos hace podernos comunicar, en el sentido lingüístico, ¿no? Cuando enhebramos palabras, pero también cuando te pasa algo y gritas, eso es supervivencia, ¿no? O sea, la voz, aunque no supiéramos hablar, también nos serviría para vivir. Y claro, la caca es el residuo que queda de aquello que has comido, que se ha transformado y que también te ha permitido, lógicamente, sobrevivir. Entonces es algo como que depende y no depende de nosotras. Es como algo que controlas y ya no controlas. Algo que hace que estés viva, que eres tú y que no eres tú. Porque no o sea, las heces están dentro de nuestro cuerpo
pero necesitamos también expulsarlas, porque dentro de nuestro cuerpo en realidad también nos matarían, pero en realidad es nuestro cuerpo quien ha creado eso. Entonces ahí hay algo como de propio y ajeno, necesario, residuo, que yo vinculo mucho con, pues eso, con las heces y con la voz. Y, o sea, por seguir un poco como esta cosa de algo que entra, algo que sale, algo que empieza, algo que acaba, también hay, o sea, como otra especie de binomio ahí como muy potente en el libro, que es el tema de la génesis y el tema de la distopía, del apocalipsis. O sea, creo que, de hecho, bueno, el libro empieza más bien apocalíptico, empieza como en un universo súper distópico, y de hecho con zombies y, ¿no? Como, y de repente la última parte del libro es como una especie de nuevo génesis corporal, joder, no sé, como que las cosas que estaban podridas en el suelo renacen, ¿no? Y no sé, pues como también si nos puedes contar un poco de esto. O sea, ¿por qué colocarlo así? ¿Por qué que estén ambas cosas? Es cierto que la última parte para mí también es como una especie de génesis o de cosmología. Es como si alguien escribiera las leyes lógicas, solo que para nuestra lógica no tiene ninguna lógica, pero es como si alguien escribiera las leyes lógicas de un universo en el que el vector, el eje de la vida, o en realidad ya la vida, solamente son las voces. Es como, yo me lo imagino como si fuera un universo donde los seres en realidad son voces. Y entonces ahí alguien escribe, pues, esa cosmología de ese mundo. Con respecto a las otras partes, que es verdad que, de hecho, la segunda parte, yo creo que, fíjate que no lo había pensado de este modo, pero ahora que tú lo dijiste, creo que tienes razón, o sea, desde mi punto de vista también tienes razón, porque igual la primera parte como que empieza mucho más apocalíptica, porque es verdad que aparecen zombies, bueno, eso también era como ganas que tenía de meter ahí, de meter la idea del apocalipsis, pero también desde como una risa, ¿no? Porque los zombies son ahí como muy risa, o sea... Y además es una zombie que es una japonesa, que se está ahí comiendo un antebrazo, entonces es como una cosa ahí muy... Bueno, el caso es que es cierto que empieza el libro igual apocalíptico, y en la segunda parte, que hay un personaje así que está no se sabe muy bien dónde, bueno, ahí como en... donde ella vive, y donde ella vive algo raro ha pasado. Algo raro ha pasado que yo me imaginé como que de pronto no se sabe muy bien por qué, pero el mundo desapareció. Hubo como... bueno, no se acaba de explicar, ¿no? Si fue una epidemia, si fue... Se sugiere como que un gas llegó ahí y... El caso es que a partir de eso, ella de algún modo se queda sola, pero no está sola tampoco, porque de pronto ella empieza a devenir casi el mundo a través de las voces. Ella empieza como a crear en sí voces, se acaba convirtiendo casi en una especie de cueva de sonidos, que esos sonidos son capaces de crear, descrear, así, ¿no? Y es cierto que luego viene esa otra parte, que casi podría ser el tratado ¿no? Cuando acabó el mundo y cuando el mundo empezó, o cuando otro mundo empezó con las voces, entonces el tratado. Sí, la verdad, no lo había pensado, pero sí que hay ese... Es verdad, existe ese camino, o al menos se puede transitar por ese camino. Yo creo que también la idea del apocalipsis, al menos en mi caso, tiene que ver con que creo que... o sea, yo creo que la especie humana no va a terminar porque somos terribles, entonces creo que no moriremos con tanta facilidad y me da mucha pena porque creo que realmente como especie, y esto ahora lo digo muy en serio, aunque me ría, pero creo que como especie somos muy mezquinos y nos estamos matando entre nosotros, estamos matando a muchas otras especies de animales, de plantas, de todo. Bueno, cada uno ahí ya lo verá como lo vea, pero yo creo que
o sea, que estamos habitando el planeta y no estamos respetando en absoluto nada. Entonces también la idea del aniquilamiento que aparece, el apocalipsis, el autoaniquilamiento, es como algo que a mí también ciertamente me preocupa, y como humana es algo que me planteo muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué hago incluso cuando no quiero hacer? Porque al final no quieres hacer, pero vives donde vives, consumes lo que consumes, contaminas lo que contaminas, ¿no? Etc. Entonces, también el apocalipsis también tiene que ver con esa idea, y en el fondo con proponer de qué manera podemos dejar de hacer daño como especie. Sí, claro, por eso yo pensaba un poco que Botánica, claro, o sea, estás haciendo un poco como diagnóstico de eso, de alguna manera, o sea, estás como localizando una cuestión crítica, como histórica, ¿no? Porque incluso también, o sea, el tema de la ecología también como que de pronto se ve, pero me gustaba como que, o sea, como para mí la respuesta que da Botánica, y por eso te decía que de pronto había momentos de sentido como que se cuajan, bueno, que para mí la voz es la respuesta que tú das ante esa especie de destrucción progresiva y un poco desatada, ¿no? Ya como te pones en el estado de desatar hasta el máximo la destrucción y entonces queda solo la voz. Bueno, eso no es una pregunta. La pregunta que te quería hacer es sobre los géneros también. Porque, bueno, me gusta mucho que en Tuscumbia también sucede eso, y en Botánica también pasa, y eso me gusta mucho, que, bueno, hay como una especie de género confuso que tú dirías que es poesía, ¿vale? Pero luego siempre aparece una cuestión narrativa. En Tuscumbia esa parte narrativa era como, bueno, era lírica, pero más tradicionalmente narrativa, y lo que pasa en Botánica es que me parece que tú, o sea, es un texto bastante largo en prosa, que es este texto en el que aparece una voz contando su historia, ¿no? La historia de cómo desaparece el mundo y se mete por una especie de agujero de pozo y tal. Pero claro, tú empiezas leyendo eso como confiado, en plan, después de la locura, de ruido, ahora viene, ¿vale?, un espacio en el que me van a contar un relato y lo voy a entender, ¿no? Entonces lo que haces para mí es como te vas a enterar. O sea, ahora voy a coger la sintaxis de la narrativa y la voy a ruidificar también, ¿no? Y bueno, esto y también como más géneros que me parece que están también en el texto. Bueno, la ópera, ¿no? O sea, no es banal que las primeras 9 partes, 9 capítulos de la primera parte se llaman ópera, ¿no? Que también es como, son dispositivos de sonido bestiales, o sea, hay como, no solo de sonido, sino también de sonido visual, ¿no? Como de ruido visual, como muchas cosas pasando, colores, escenografía. Y luego, por otra parte, el tema del manga y el anime, que eso es algo que yo sé que te interesa, pero nunca hemos hablado de esto, pero me parece que o sea, como los restos visuales que consigues rescatar de la especie de hecatombe que ha pasado en ese libro, joder, es como estar viendo un anime o bien de terror, ¿sabes? Como que estaba como pensando en Junji Ito, que no sé si... O sea, bueno, yo no soy como muy experta en anime, pero como algunas cositas como... y luego también me acordaba mucho del viaje de Chihiro, de estas primeras partes de la película en las que, por ejemplo, los padres se ponen a devorar toda la comida, se convierten en cerdos, y luego como Chihiro está como en el sitio este como de baños y llega un monstruo todo asqueroso y lo tiene que lavar y quitarle la mierda. En fin, como que todo este imaginario, o sea, cuando yo leo Botánica me viene, ¡pam! Y entonces como que aparecen esas imágenes, ¿no? Es un libro que te conduce al terror a través de eso. Entonces, también el género del terror aparece, ¿no? Es como muchos géneros, no sé, ¿qué pasa con los géneros? ¿Cuál es tu reflexión sobre los géneros en general y en concreto aquí? Claro, mi reflexión así, en muy breve para los géneros, es que
creo que es un invento de la filología o la crítica o lo que sea. O sea, creo que no existen los géneros. Vienen bien como para los renglones de las librerías, ¿no? Ahí para colocar, y también para nosotros explicarnos igual el mundo, o en este caso explicarnos la literatura. Pero para mí no hay géneros. Claro, todo esto que me preguntas, por ejemplo, quizá el último libro que he leído que también trabaja esto precisamente es el tuyo, porque claro, ¿qué géneros hay ahí también, ¿no? Pero yo, por ejemplo, al leer un libro donde hay ese tipo de escritura, es que tampoco me estoy preguntando, ¿esto es una novela o esto es, no sé, yo qué sé, yo leo y no me importa? Creo que al final lo único que hay es escritura, no géneros. Has mencionado también algo que, bueno, la verdad que es ahí como que has entrado en mi cabeza, porque todas las cosas que has ido mencionando realmente creo que están. Ya luego cuando escribes eres más o menos consciente, luego cuando tomas distancia ya lo vas viendo más, pero en el momento de la escritura quizá, bueno, van apareciendo porque son las cosas que forman parte de mi imaginario particular, son las cosas que me apasionan, que me gustan, que estoy devorando constantemente. La idea de la ópera, por ejemplo, que, bueno, a mí no me gustan en general mucho las óperas, pero una cosa que sí que me fascina de las óperas es como que es algo ahí que están súper bien consideradas las óperas, ¿no?, en nuestra cultura, y a mí me parecen como la cosa más falsa del mundo. Es como entrar en una... O sea, no, la gente que va a ver ópera, yo nunca vi una ópera en directo, vi así como en vídeo, pero es mi gran sueño. Ir al liceo, ¿sabes?, un día o a donde sea, a ir toda súper vestida y eso, y entonces ir a ver una ópera, me compraré hasta unos, ¿sabes?, para ver, o sea, no sé, iré ahí del siglo XIX o algo, porque me parece como el gran pacto con la mentira, de una manera increíble. Porque claro, te salen ahí los actores, los cantantes, que supuestamente también actúan, pero que no hacen nada. No se entiende nada de lo que dicen, pero todo el mundo dice, me encanta. Entonces, la idea de la ópera también como un poco... como mostrando ya también lo falso, la ficción, incluso un poco la risa, porque ya te digo, eso que igual es mío personal, pero para mí una ópera tiene un componente como ya de risa de base, que luego cantan, o sea, que admiro como cantan, ¿eh? O sea, que no es que esté diciendo la técnica guay, ¿no? Pero me parece un dispositivo, es como el ballet, ¿no? Sí. El ballet, o sea, ahí la gente, es como, ¿en serio te crees esto? Luego tiene una técnica brutal y a mí me encantaba, o sea, a mí me hubiera encantado ser bailarina de ballet, en realidad. Yo de pequeña hice ballet y era como, no, de verdad, y si tuviera que bailar algo creo que haría ballet, porque es una paranoia bailar ballet, ¿no? O sea, es como, lo normal es la danza contemporánea, eso es lo normal, pero lo otro, esa gente ahí con los tubos, ¿sabes? Es como, pero es que ¿quién me inventó esto? Es muy raro porque son lenguajes que como que ya no forman parte del presente, pero que se han mantenido como con rigor. Claro. Y entonces ahí ocupan un espacio como muy, claro, muy extraño. Y que nadie pone en duda, ¿no? Es como, guay, ir a ver ballet, es muy culto. Pero son gente dando saltos que además de la música es que cuando pegas el salto, ¡clac!, se oye como la zapatilla. Que ya te está diciendo ahí como... No sé cómo decirlo, es como algo que está rompiendo todo el rato la estructura del pacto de ficción. Y la gente va a verlo y muy bien. Yo creo que está guay esto que estamos hablando, porque es que no sé si te estás dando cuenta, pero en realidad estás dando como mogollón de pistas sobre por dónde va Botánica con este comentario sobre la ópera. O sea, como que, claro, es como, Botánica es un poco como eso, como plantear que esa rigidez formal en general en cualquier término como que es ridícula, ¿no? Y como, entonces como ante eso como... pues retorcerlo todo lo que puedas y hacer ver ese ridículo, ¿no? Es verdad que eso está como mucho. A ver, más preguntas. Bueno, ahora te voy a lanzar una frase tuya, que, o sea, ahora a ver si eres capaz de explicarla tú. Que me parece una frase, o sea, es un verso súper bonito y que para mí es como muy corazón del libro, pero también es como muy contradictorio a la vez con el libro, que es: cuando la voz muere, el corazón renace. Que el libro se podía haber llamado así algo, de hecho incluso.
Y tengo que decir qué quise decir con eso. Cuando... No hace falta. Bueno, ahí es la tercera parte de eso. Sí. Y forma por tanto esa articulación así supuestamente lógica y muy poco lógica a la vez de ese posible universo de voces. Claro, al final... Claro, si la voz no deja de ser más que manifestaciones constantes de todo lo que somos, estamos, nos atraviesa, sentimos, leemos, vemos, escuchamos, ¿no? O sea, todo aquello en lo que estamos o todo aquello que está en nosotros, si eso son las voces, cuando la voz muere, habría quizá algo que ya no sonaría. En realidad sería como un corazón, o sea, el corazón renacería, pero sería probablemente un corazón como mudo. Yo me lo imagino como algo ahí mudo, como un mundo que todavía no empieza a palpitar. ¿Sabes? Como si de alguna manera todo al final es como el Big Bang, pero al revés, ¿sabes? El Big Crunch. Claro, es Esa que sería un poco la idea. Como, es un poco... ¿sabes? La voz, como el universo se vuelve a contraer, Big Crunch, sí. Y ahí ese tal renace el corazón. Es que esa es como, para mí esta frase es núcleo del libro, precisamente por eso, justamente que dices, porque pasa todo el rato en el libro que las cosas llegan hasta su límite, fallecen, se pudren y de repente vuelven a una especie de punto blanco y vuelven a comenzar, ¿no? Es como todo el rato esta cuestión de morirse y renacer y... Bueno, es un poco la energía del libro, ¿no? La energía como un poco circular del libro. Y bueno, ya para terminar, o sea, la última pregunta que te quiero hacer es algo que creo que también es importante para las dos y que me parece importante de hecho hablar de ello y por eso quería hacerte esta pregunta y es de hecho también tengo un verso apuntado y es por la ternura. Hay un verso en el libro que dice: todas las voces están dotadas de la ingenuidad. No sé, como que para mí dentro de todo un aparato irónico y como... Sí, como muy salvajemente irónico, porque tampoco no es una ironía fría, ¿no? Es como, que eso también me gusta del libro, ¿no? Que es como bestialmente irónico, pero dentro de eso siempre hay como una cosa infantil y como esta idea de la ingenuidad y de la ternura, que a mí me parece muy importante, porque es que si no, ya solo sería destrucción. Entonces, como... Para mí la ternura... yo creo que la ternura es lo que hace que esté viva, no en la escritura, en la vida. Yo creo que si de alguna manera quieres salvarte en el mundo o decides seguir en el mundo, es por la ternura. Porque realmente, claro, realmente qué, ¿no? O sea, si te pones a pensar en eso, entonces al final la ternura para mí no tiene sentido, no tiene un sentido teleológico, no hay nada que argumentar, no hay nada que explicar. Es algo que no construye discurso. Y por eso digo que no tiene sentido, pero precisamente creo que ya en los discursos y en ese sentido es donde no podemos vivir, donde es imposible vivir y de hecho además todo eso es lo que nos ha hecho y nos está haciendo matar todo, ¿no? Por ese tipo de discursos que se convierten en creencias y ahí estamos. Entonces, para mí si algo me salva, y si yo estoy viva aún, es solo por la ternura y porque no se puede hacer un discurso de ello. Porque es...
es de algún modo un gesto, el cariño, ¿no? El profundo cariño que alguien, sea humano, sea animal, sea lo que sea, tú percibes, y por lo que tú también sientes eso, y que es muy animal. Para mí la ternura es muy animal, o sea, es ahí los gatitos, ¿sabes? Ahí durmiendo para darse calor. ¿Y qué van a construir, no? O sea, es que ni siquiera amor, porque ya al amor le metemos como el discurso, el enamoramiento, el amor. A mí el amor no me interesa, en realidad. Lo que me interesa es la ternura. Sí, te has ido ahí a como un núcleo muy pequeñito, con minúsculo, desde el que de alguna manera hacer como esa especie de intento de salvación. Y bueno, no sé, yo creo que lo dejaría aquí porque también ha sido largo y bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias. Bueno, solamente quiero decir dos únicas cosas. Yo voy a vender los libros de Lola ahora y Ángela acaba de sacar El amor divino, que no lo tenemos aquí, pero que lo debéis comprar también otro día. ¿Qué día lo presentas, por cierto? El día 11. El 11 en Tipos Infernales. Muchas gracias a todas y a todos por estar.